Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar la tarea sobre redes neuronales convolucionales. A los integrantes somos Wilson, Ruth, Pedro, Carlos y Diego. Siguiente PPT. Para el ejercicio 1 se nos pregunta cuál es la principal ventaja de una CNN respecto a una red perceptor multicapa en procesamiento de imágenes. La clave A dice que pueden procesar imágenes más grandes. En la B afirman que es más rápida. La C dice que usa menos parámetros, reduce el overfitting y es más eficiente computacionalmente. Y por último, la D menciona que CNN solo puede ser usada en imágenes blanco y negro. Bueno, la alternativa correcta es la C, y es debido a que CNN utiliza muchas menos capas y parámetros que MLP en procesamiento de imágenes. MLP lo que hace es aplanar la imagen y generar un input vectorial, eliminando la característica espacial o tridimensional de la imagen. Por ejemplo, tenemos una matriz o un tensor que MLP la convierte en un vector lineal, perdiendo parte de su estructura matemática y haciendo más difícil sacar inferencias, como lo hace CNN. Esta pérdida de información acarrea un aumento en el costo computacional y genera una tendencia en overfitting, cosa que no sucede en CNN. Vamos a demostrarlo en la siguiente slide. Bueno, según el material del libro, se nos presenta el caso en el que tenemos una imagen de 1000 píxeles de alto por ancho y 3 canales, es decir, RGB. En este caso, simplemente multiplicando los valores, como sabemos, nos daría que MLP necesita 1000 por 3 entradas, es decir, 3 millones de datos de entrada. Mientras que una CNN solo utilizaría 280 más o menos. Como se puede ver en el gráfico, la diferencia es abismal. Esto es lo que menciona la teoría, pero veamos cómo es que se aplica en un caso práctico con un framework, en este caso Keras. Siguiente PPT. Para el uso con Keras se nos plantea usar una imagen de 64 por 64 por 3. Utilizamos ReLU como función de activación en ambas, en MLP y en CNN, y podemos ver los resultados, ¿no?, después del entrenamiento. Y es que MLP utilizaría 47 megabytes prácticamente, mientras que CNN solo usa 1 kilobyte. Tiene 280 parámetros, mientras que MLP necesita 2.300.000 casi. Eso significa, en números cortos, que MLP necesita casi 44.000 veces más parámetros que CNN en el ejemplo de esta demo. Siguiente PPT. Y bueno, se puede ver acá, ¿no? Hemos tenido que pasar una escala logarítmica para representarlo correctamente. La principal ventaja de CNN aquí es que asocia los píxeles. El píxel de una imagen no es como un dato cualquiera, sino que los píxeles vecinos importan mucho para entender las características de la imagen. MLP trata cada píxel como si fuera independiente, pero CNN crea grupos y en base a estos grupos optimiza los recursos y la memoria. Esa es la ventaja que nos permite hacer esta reducción de parámetros y reducir el overfitting. Doy paso a mi compañero. Antes de continuar, Carlos, quería hacerte una pregunta sobre el ejercicio. En la guía se menciona que para análisis de imágenes usando el perceptrón multicapa, el hecho de que este aplane la imagen es considerada una característica negativa. ¿Esto por qué es así? Y si pudieras dar un ejemplo de ello. Claro. Por ejemplo, en la demostración práctica con Keras mencionábamos, ¿no?, 64 por 64 por 3. 3 son los canales, RGB en este caso. Lo que ocurre con MLP es que considera cada píxel como independiente. Eso es básicamente aplanar. Si es que lo tomáramos como la estructura matemática original, tendríamos una matriz, ¿no? Una matriz de 3 por 3. Bueno, de 64 por 64 por 3. Pero al pasarle a MLP, transformamos esa matriz en un vector que tiene la misma cantidad de elementos, pero representadas de forma que ya no nos permite una asociación simple, ¿no? Perdemos información a pesar de que la estructura matemática es supuestamente equivalente, cosa que no pasa con CNN.
Ahora me toca a mí explicar el ejercicio 2, profesor. Este dice que dado un input de una imagen de 28 por 28 y un filtro convolucional de un tamaño de 3 por 3 con un stride de 1 y 100 padding, nos preguntan cuál sería el output del mapa de features. Aquí simplemente usamos la fórmula para la salida, el cual es la función piso del tamaño de la imagen menos el tamaño de filtro más 2 veces el padding sobre el stride, y a eso le agregamos 1. Estudiamos los valores y nos sale al final 25 más 1 que da 26. Como es un cuadrado, el mapa de características va a tener un tamaño de 26 por 26. Siguiente. Para demostrar esto, si usamos NumPy, por ejemplo, importando la función de Sliding Window View, que es una función que genera automáticamente todas las ventanas deslizantes en base a un tamaño determinado, esto simulando el recorrido que hace el filtro, ¿no? Durante una convolución. Es una convolución como tal, simplemente para verificar. Si creamos una imagen de 28 por 28 y le pasamos la Sliding Window View a esa imagen y la ventana, que sería de 3 por 3, vemos que no, si luego hacemos print de su shape, nos da 26,26,3,3. Esos dos primeros 26 significa que el output sería de 26 por 26 y el 3,3 que le pasamos un filtro de 3 por 3. ¿Ok? Luego, si hacemos la demostración con una convolución, aquí vamos a también importar un pi para generar la imagen con valores random de 28 por 28 y SIP Signal importamos Convolve 2D, que implementa la operación de convolución en 2 dimensiones. Bueno, creamos la imagen, creamos el kernel convolucional, el filtro de 3 por 3, y para el output simplemente usamos la función Convolve 2D con la imagen, el kernel y el modo valid. ¿Por qué usamos el modo valid? Porque es el que nos hace la convolución con un padding de 0, que es como indica el problema. Finalmente mostramos las dimensiones, vemos que el input tiene 28 por 28, el kernel tiene, el filtro tiene 3 por 3 y el output del mapa de características tiene 26 por 26, como se presentó con la fórmula, ¿no? Eso sería todo por el ejercicio. No te escucho, compañero. Te quería preguntar cómo cambiaría el resultado del ejercicio si es que la imagen fuera de 3 canales y ya no uno, es decir, dejando de ser escala de grises. ¿Cómo cambia la salida? ¿Te refieres a cuando es RGB? Sí. Cuando es RGB, en realidad la salida no cambiaría, sino que lo que haríamos sería aplicar un filtro de 3x3, pero con esas 3 dimensiones. Y ese filtro de 3x3 con 3 dimensiones se aplicaría a nuestro RGB, que sería ya de 3 dimensiones, y el output seguiría siendo el mismo. La verdad, no cambiaría en esa parte. Entiendo, gracias. Bien, ahora vamos al ejercicio 3. Bueno, acá nos están preguntando cuántos parámetros tiene una capa convolucional que usa 16 filtros y cada uno de esos filtros mide 5 por 5 por 3. Entonces, lo primero que hay que entender es que cada filtro no es una matriz plana, no es un volumen, porque tiene que cubrir los 3 canales de la imagen, ¿no? El rojo, el verde y el azul. Entonces, para saber cuántos pesos tiene un solo filtro, multiplicamos sus 3 dimensiones. 5 de alto por 5 de ancho por 3 de profundidad, y eso nos da 75 pesos por filtro. Ahora, como no tenemos un solo filtro sino 16, multiplicamos esos 75 pesos por los 16 filtros y ahí nos da 1200 pesos en total.
pero pues todavía nos falta el otro, ¿no? Que cada filtro tiene también su propio vías, su propio término independiente. Entonces, como son 16 filtros, se suman 16 vías más. Entonces, la cuenta final es 1.200 pesos más 16 vías, y eso nos da los 1.216 parámetros en total, ¿no? Por eso la respuesta es la C. Ahora, lo que vale la pena capaz resaltar acá y que se conecta directo con, quizá con la motivación de toda esta clase, es que estos 1.216 parámetros no dependen del tamaño de la imagen de entrada, ¿no? Da igual si la imagen es de 100% o de 1000 por 1000, la cantidad de parámetros en de esta capa convolucional se mantiene igual, y eso es justo lo que hace que las redes convolucionales sean tan eficientes si las comparamos con una red totalmente conectada. Ahí tengo una consulta, compañera. Si en vez de 16 filtros de 5x5x3, como sucedió en el ejercicio, usáramos 16 filtros de 3x3x3, pero apilándolo en dos capas seguidas, ¿qué pasaría con la cantidad de parámetros al comparar usar solo una capa con filtros más grandes? Y eso sería relevante para el diseño de arquitecturas como BGG. Y ya, dos capas de filtros 3x3x3 tienen menos parámetros, ¿no? Que una capa con filtros más grandes, pero lograrían el mismo campo receptivo efectivo. O sea, dos convoluciones de 3x3 seguidas cubren una región equivalente a un filtro de 5x5. Por ejemplo, una capa de 5x5x3 con 16 filtros tiene, como hemos visto, 1.216 parámetros, ¿no? Mientras que dos capas de 3x3x3 con 16 filtros cada una tendrían operativamente lo mismo que hemos hecho, ¿no? 16 por 3x3x3 y todo eso más 16. Lo cual sería 400 algo, ¿no? Parámetros por capa. O sea, y si lo duplicamos porque son de las dos capas, sería 800 algo, ¿no? Bastante menos. Entonces, eso sería bastante menos. Y además, al apilar dos capas, se aplican dos activaciones ReLU en vez de una, lo que eh, le da a la red más no linealidad y más capacidad de aprender patrones complejos con menos peso computacional. Y esa es justamente la idea detrás de arquitecturas BGG que mencionaste, ¿no? Usar muchos filtros pequeños de 3x3 apilados en vez de pocos filtros grandes. Gracias, compañero. Todavía no saco. Sí, ahora vamos a pasar con el ejercicio número 4. Y en el ejercicio número 4, el ejercicio nos pregunta cuál es el propósito del padding en las convoluciones, ¿no? Acá tenemos 4 alternativas y la correcta es la número C, ¿no? Preservar el tamaño de la entrada y dar igual importancia a los píxeles del borde. Ahora, una convolución normal encoge la imagen, eso es lo que nosotros hemos observado, ¿no? Si parto, por ejemplo, de una imagen de alto H y un ancho W con un filtro de tamaño F, la salida queda en H menos F más 1 por W menos F más 1, ¿no? Es decir, pierdo píxeles en cada capa. Si añado un marco de padding P alrededor, la fórmula pasa a incluir S más 2P, porque estarías como... No, sigue. Estarías como que añadiendo ese marco, ¿no? Ahora, eligiendo un P igual a F menos 1 sobre 2, que es lo que nosotros llamamos como un same padding, consigo que la salida tenga exactamente el mismo tamaño que la entrada. Ahora, el segundo propósito que yo estoy colocando ahí es el que justifica, ¿no? Por ejemplo, si sin padding el filtro se posa o se pone muchas veces sobre las esquinas que sobre el centro, ¿no? Así que los bordes aportan a más resultados y pesan menos. El padding corrige ese desbalance. Eso es lo que voy a medir en los siguientes slides con mis ejemplos. Sí, este es el primer propósito, que es el preservar el tamaño. Aquí demuestro
Por ejemplo, la tabla que ven en la salida del programa, para 3 casos distintos, comparo el tamaño que queda con padding 0, ¿no? Lo que llamamos el valid o contra el same padding. Por ejemplo, tenemos el primer caso, una entrada de 7 con un filtro de 3, sin padding, la salida cae a 5, y aquí es donde yo perdí 2 píxeles, ¿no? Pero con P igual a 1, que es F menos 1 sobre 2, la salida vuelve a ser 7, ¿no? El tamaño en ese caso se conserva. Ahora, lo mismo pasa abajo. 28 con filtro 3 se mantiene en 28 usando P igual a 1. Y 32 con filtro 5 se mantiene en 32 usando P igual a 2. Siguiente. Bueno, en este caso, ya en este slide, lo que vean, la idea es esa, ¿no? Cada píxel de la entrada participa en varias funciones de salida, pero no todos participan al mismo número de veces, ¿no? Un píxel del centro es cubierto por el filtro muchas ocasiones, ¿no? Porque es como que se va sobreponiendo de esquina a esquina y esa parte central se va tocando muchas veces, ¿no? Entonces, la fórmula de arriba lo cuenta exactamente. Por ejemplo, un píxel central llega a un valor F, mientras que la esquina queda en uno solo. Para verlo, he construido este mapa de calor. Cada píxel de la imagen cuento cuántas veces o cuántas ventanas del filtro aparece y lo pinto con un mapa de calor. Por ejemplo, miren esa figura en el caso el valid sin padding, la esquina marca 1 y el centro marca 9. O sea, la esquina se usa apenas el 11% de lo que se usa el centro, ¿no? El borde está fuertemente subrepresentado, su información casi no influye en lo que aprende la red. Siguiente. Pedro, antes de continuar, tengo una pregunta. Tienes una imagen, digamos, de 32 por 32 y aplicas tu filtro de 5 por 5 con Stride 1. ¿Qué padding necesitarías para que la salida siga siendo ese 32 por 32? Y no sé, ¿por qué eso ayuda a los píxeles del borde? Sí, en este caso necesitamos un padding igual a 2, ¿no? Porque si nosotros vemos la fórmula anterior, el padding es igual a F menos 1 sobre 2, ¿no? Si utilizamos un filtro de 5, o sea, el tamaño es, o sea, 5 por 5, el tamaño es 5, 5 menos 1 entre 2 te da 2, ¿no? Entonces, con este padding, la salida es, haciendo los cálculos, ¿no? 32, porque es una imagen de 32 por 32, 32 más 2 por 2 menos 5 más 1 te da 32, ¿no? O sea, con ese padding la entrada se mantendría. Además ayuda a los bordes porque sin padding los píxeles de la esquina son cubiertos por el filtro muchas veces que los del centro, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Un padding igual a 2 mantendría la... Gracias, Pedro. Bueno, ahora pasaríamos a explicar lo que sería el quinto ejercicio, donde nos piden calcular el resultado de la convolución de una imagen de 5 por 5 con un filtro de 3 por 3, asumiendo un slice de 1 y nada de padding. Bueno, a primera vista podemos ver que el filtro que nos ponen en el ejercicio es uno de detección de bordes verticales, donde la primera columna está llena de ceros, la primera columna está llena de unos, la del medio de ceros y la segunda de menos unos. La intención de este filtro es principalmente el detectar si hay un gran cambio entre los valores de la izquierda y la derecha, y es puesto que se descartan los valores del medio, multiplicarlos por 0. Bueno, antes de continuar tenemos que saber cuál es el tamaño de la salida, y dado que en el ejercicio el tamaño de la entrada es de 5 por 5 y el filtro 3 por 3, la salida va a ser una de 3 por 3, ya sea por la fórmula de el tamaño de la salida es igual al tamaño de la entrada, menos el del filtro más 1, y en este caso sería 3. Ahora, antes de dar el resultado tenemos que ver el proceso para detectar cada uno de los valores del filtro, ya que el primero lo que haríamos es agarrar de la imagen original una región que sea del tamaño del filtro. En este caso la primera región sería la esquina superior izquierda, que sean las primeras tres filas y las primeras 3 columnas, que nos da la siguiente distribución.
Ahora, para calcular el valor, para cada celda de la imagen, se va a multiplicar el valor que hay dentro de la imagen original por el del filtro, y así para cada fila. Y luego de hacer las operaciones correspondientes, nos da para este caso un resultado de 1. Y como dato adicional, como el filtro, debido a la distribución que tiene, podemos ver que los valores del medio no tienen mucha importancia, ya que son multiplicados por 0, ya que la idea principal es detectar si hay un cambio de izquierda a derecha. Repetimos este mismo proceso para las 9 posiciones de resultado, y luego de realizar las operaciones, tenemos el siguiente mapa del Fisher, donde, como se puede ver, hay una mayor concentración de valores en lo que serían las esquinas izquierda inferior y la esquina derecha inferior. Sí, Wilson, aquí tengo una pregunta. El resultado de la convolución no tuvo una fila completa de cero, o sea, la fila del medio, y dos valores grandes en la esquina inferior, o sea, el 2 y menos 3, con signos opuestos. Si esta imagen representara una foto real, ¿qué nos estarían diciendo esos signos opuestos sobre la dirección del cambio de intensidad en esa zona de la imagen? Es una buena pregunta. Bueno, si retornamos a ver lo que sería la imagen original, podemos ver que, por ejemplo, en la esquina inferior derecha, si vemos nada más lo que sería la región de la esquina derecha, hay valores más fuertes de 2, 1, 1, a comparación con los del medio, donde hay 0, 1 y 2. Esto quiere decir que principalmente los valores de lo que sería la parte derecha son más fuertes que el de izquierdo, que significa que ahí hay un borde. Es por esto que, como son los de la derecha los más de un mayor valor, van a tener este resultado de -1 o con el signo negativo. En cambio, para la esquina izquierda, donde los mayores valores están para la parte de la izquierda, tiene un signo positivo y nos indica tanto que hay un borde y también la orientación. Si es positivo, los mayores valores están para la izquierda, y si es negativo, para la derecha. Eso sería todo por la exposición. Muchas gracias, profesor.